Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Agradecer nuevamente al Señor en primer lugar, también a los hermanos que nos consideraron y a la iglesia por la oración. Sigan orando. Nehemías, un hombre de calificado discernimiento. Recién, compartiendo los símbolos en la mesa del Señor, decíamos que el copero del rey era mucho más que eso solamente, alguien que recibía el vino y se lo pasaba previo a haberlo degustado. Era mucho más complejo, mucho más completo. Motivo por el cual él había desarrollado, este hombre de Dios había desarrollado una capacidad muy especial de poder discernir la composición química. Te dirán, profe Miguel, es medio exagerado eso. Bueno, yo tengo un personaje en casa que hace eso. Entra en casa y ya sabe que se está cocinando, pero también los condimentos. Ah, esa no la sabía. ¿O no, Susi? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? No es mi caso con respecto a los sabores y a las comidas, por supuesto. Pero este hombre, mucho más importante que su tarea de copero y de discernimiento en cuanto a la bebida, que posteriormente le compartiría al rey, era su discernimiento espiritual. Por eso, después de haber estudiado este capítulo 6, lo titulamos de esta manera: un hombre de calificado discernimiento. Ya hemos, el primer domingo de mayo, comenzado. Héctor, si no lo escuchó, vuelva a ese mensaje. Primer mensaje de mayo, primer domingo de mayo, escúchelo a Héctor, hace una introducción brillante, completísima, un compendio exhaustivo del libro de Nehemías, de las circunstancias. Escúchelo y véalo, si todavía no lo hizo. La cuestión es que avanzando, vamos a estar durante todo el mes de julio sacando preciosas lecciones espirituales para nuestras vidas como iglesia y personales. Llegamos al capítulo 6 y descubrimos que era un hombre de un calificado discernimiento. Para eso vamos a ir al capítulo 6. Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer como iglesia es leer la Biblia. Y que toda la congregación y que todos los queridos hermanos o amigos que van a estar viendo, escuchando este mensaje, puedan recibir de primera mano la palabra de Dios. Por eso es justamente lo que vamos a hacer. Nehemías capítulo 6, desde el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú la inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo:
se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Oramos. Señor y Dios nuestro, ante ti y ante tu palabra nos inclinamos, porque necesitamos adquirir conocimiento espiritual de primera mano para cada una de nuestras vidas y como iglesia. Habla tú, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual no consiste en un arrebato emocional ni en adivinar el futuro. No es espiritualizar. Tampoco implica tener la suma de toda la sabiduría o de todos los dones. El discernimiento es una capacitación no natural que significa aprender a distinguir. Se trata de una percepción espiritual, un santo instinto mediante el cual el alma va desarrollando un entendimiento lúcido, un olfato agudo en el temor de Dios y en las cosas de Dios. Esto es válido tanto para entender como para aplicar la verdad divina a la vida diaria. Es algo que se desarrolla a medida que el creyente dedica lo mejor de su pensamiento y tiempo a la gran revelación escrita que Dios ha dado y a la obediencia en santidad. Discernir es aprender a pensar con los criterios de Dios. Si queremos desarrollar el discernimiento espiritual, tiene que ser escritural. Evidencia clara de esta verdad la encontramos en dos versículos que la vamos a leer a continuación. 1 Corintios 2:14 y luego Hebreos 5:14. En estos textos se pone muy, pero muy claramente en evidencia, primero, de dónde viene. En el caso de 1 Corintios 2:14, que les invito a buscar y lo leemos de esta manera. 1 Corintios 2:14. Dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ahí está la palabra, espiritualmente. Entonces, en primer lugar, entendemos que esta capacidad viene del Espíritu Santo. Sabemos que exclusivamente, solamente aquellos que hemos reconocido nuestra condición de pecadores, reconocido que en la cruz del Calvario Jesucristo murió en nuestro lugar, sufriendo nuestro castigo, por nosotros, por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vive, y le hemos recibido como Señor y Salvador. Solamente ellos tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, como la garantía de la posesión adquirida. Recién allí podemos empezar a adquirir esta capacidad, pero hay algo más. Dice Hebreos 5:14, muy interesante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos, recalco, subrayo, sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo que sobrenaturalmente viene por el Espíritu Santo, pero que hay que desarrollar. Con la madurez espiritual viene también, a medida que se va ejercitando esta capacidad dada por el Espíritu, el crecimiento. Y cómo todo esto está interrelacionado con la vida espiritual genuina. Y decíamos que este hombre era un hombre calificado, con el discernimiento espiritual, y vamos a tratar de sacar enseñanzas para nuestras vidas. En primer lugar, ese discernimiento era para captar el llamado personal. Dice el capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, su hermano, Hanani, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas cosas me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y en primer lugar encontramos que este discernimiento espiritual se ejercitó para captar el llamado personal. Notemos que en el exilio
Ya habían pasado 70 años, hacía casi 30 años que había vuelto la primera parte de los exiliados, cuando el rey dio la orden de que pudieran volver a reconstruir. Se habían dedicado al templo, todavía los muros estaban derribados, muy poca gente habitaba en Jerusalén, pero muchos quedaron allí en Babilonia, otros estaban allí y dispersados por las tierras. Sin embargo, nadie sintió ese llamamiento personal, único, fue para él. Pero él tuvo la percepción espiritual para captar ese llamado. Y podemos ver cómo él se sensibilizó delante de Dios. Incluso él menciona no solamente la oración, sino el ayuno. Es un tema que no hablamos mucho. El ayuno, que es necesario realizarlo. Y no estoy hablando solamente del ayuno de alimentos. Estoy hablando, como dice Isaías 58, del ayuno de pecado. Es necesario para sensibilizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y enfocarlos en Dios. Quizás haremos bien en ayunar para pedirle a Dios específicamente por algunos motivos, pero recordemos que no es que el ayuno va a mover la mano de Dios. El ayuno nos hace bien a nosotros. Necesitamos ejercitar ese tipo de disciplina personal como parte de nuestra disciplina espiritual. Nehemías así lo hizo. Él necesitaba captar de primera mano ese llamado que Dios le estaba haciendo. En segundo lugar, él necesitaba discernimiento para enfrentar la batalla espiritual. Leemos versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Siempre se habla de ese tipo de oración allí, tipo WhatsApp, algo rapidísimo, elevado allí en sus pensamientos a Dios. Él, cuando estuvo delante de Dios y vio la puerta abierta, oró. No empezó a hablar, oró. Y allí empieza la batalla espiritual. Hay algo de notar. Yo no leí en ningún momento en Isaías que se lo mencione al enemigo de nuestras almas, Satanás. No. No se lo menciona. Sí hay enemigos de carne y huesos. Está bien. Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Claro que sí. Pero en este caso eran de carne y hueso. Y ya los va a empezar a mencionar. Había allí un trío siniestro, más una profetisa. Y vamos a ver que no es casualidad la influencia y las tramas y las redes que solapadamente por debajo manifestaban como una influencia muy poderosa dentro del pueblo y específicamente en contra de él. Es como que apuntaban todos los cañones estos personajes contra Nehemías. Pero esa batalla espiritual era real. Era real. Otro tema del cual muchas veces no hablamos. Pero la batalla espiritual, queridos hermanos, es real. Por eso Efesios capítulo 6, toda la armadura de Dios. Por eso tantos textos que nos dicen que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Seguimos. Él menciona 6 veces, acuérdate de mí. No es que solamente ora acá, cuando el rey le pregunta, dándole la copa en su mano, no. 6 veces, después búsquenlo, menciona, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Ese tipo de oraciones relámpago, acuérdate de mí. Volveremos más tarde sobre esa expresión. 4, 17 y 18. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Un querido hermano ya ha abordado esta temática.
Esta era la manera de edificar. Con una mano, podríamos decir, la espada, en el caso de tener que acudir ante una alerta a defender a la ciudad. Y con la otra mano, el cucharín, la cuchara de albañil. Y así edificaban. Estaban alertas. Y esto es una clave para la lucha espiritual. Nunca tenemos que dejar, ni abandonar, ni descuidar esto, queridos. Jamás. La palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu que el Señor nos ha dejado. El Espíritu Santo no obra en el vacío. Viene así como una influencia, se mete. No. No. Es la espada que toma el Espíritu para esgrimirla, como el Señor en Mateo capítulo 4, ante Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuántas veces vienen a nuestra mente pensamientos que tenemos que desplazar inmediatamente por medio de promesas de la palabra de Dios? Desconfianza, dudar de Dios, de la fidelidad, como acabamos de cantar, de que Dios es bueno. Recordemos, tengamos siempre presentes promesas poderosas de la palabra de Dios, para de esa manera desplazar todo pensamiento engañoso. Pero había algo más. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y a mí esto me impacta, porque no era como decían los enemigos que él hacía tocar trompeta, hay rey, no. La trompeta era de alarma, de alerta. Vienen los enemigos, vamos a ubicarnos en este lugar, vamos a defender en esta brecha a la ciudad. Era para eso. E inmediatamente, ¿qué hacían? Todos se reunían, versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros por nuestro Dios. Subraye esto en su Biblia, querido hermano. Nuestro Dios peleará por nosotros. Se tenía que dar la voz de alarma, en este caso la trompeta. Se tenían que reunir, como en esta mañana estamos reunidos. Y en esa situación, todos alertas, unánimes, juntos, como decía Ezequiel en la alabanza del Salmo 133, donde están los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, allí Jehová pelearía por ellos. Ante los ataques, ante la batalla espiritual, podemos ver cuáles eran muchos de sus recursos. Pero hay otro más, 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y allí está, este trío siniestro del cual decía antes. Tobías, Sanbalat, es mencionado también Gesem, el árabe, en otro versículo se lo menciona como Gasmu. Y la profetiza Noadías. Para con todos ellos, que estaban ahí adentro. Es más, usted búsquelo después. ¿A dónde vivía Tobías? ¿Saben a dónde vivía Tobías? Adentro del templo. Le habían hecho una cámara donde originalmente se guardaban utensilios para el servicio del Señor. Desplazaron todo eso y ahí lo metieron a Tobías. Vivía adentro del templo. No puedo creer. Sin embargo, le habían dado ese lugar de autoridad. Y allí, desde allí, se ve que gobernaba los hilos. ¿Para qué? Obviamente, para que no hubiera reconstrucción. ¿Para qué? Lo vamos a ver en minutos. ¿Cuál era el propósito fundamental de ellos? Para enfrentar la batalla espiritual, tuvo que ejercitar el discernimiento para aumentar el apego escritural del pueblo. Tuvo que ejercitar el discernimiento. Dice el mismo libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, después que es reconstruido el muro, hay que reconstruir y restaurar la vida espiritual del pueblo. 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9, presta atención. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo.
Ellos, que ya conocían la palabra de Dios, que habían sido instruidos por la palabra de Dios, seguramente, como bien lo expresaba Héctor en la introducción del libro, la mamá de Nehemías, allí en el exilio, él nació en el exilio, le habrá enseñado tanto de la palabra de Dios, del amor por Dios, del amor por su pueblo, del amor por la ciudad de la lejana Jerusalén, que él ya conocía. Pero no solamente conocía, él podía explicar. Por eso dice, Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo. Una verdadera labor docente para con el pueblo. Maravilloso. Él tenía apego hacia las Escrituras. Él las conocía, pero también las compartía. Y versículo 9, terminamos la lectura. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, porque se daban cuenta cuán lejos estaban sus vidas de lo que Dios había diseñado para ellos. Lloraban, se humillaban delante de Dios, delante de la palabra de Dios. Hubo un verdadero despertar espiritual en ese momento en el pueblo. Y allí dice capítulo 13, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Pero Nehemías, luego de haber vuelto a Susa, capital del reino, regresa a Jerusalén, no se sabe cuánto tiempo después. En una segunda etapa, dice, Nehemías regresa a Jerusalén luego de haber estado en la capital, y se puede leer cómo los exhorta a regresar a la obediencia, a las enseñanzas, a ser rigurosos, serios, comprometidos con las palabras de Dios. Eso después seguramente lo estudiaremos más adelante. Pero Nehemías también tenía percepción espiritual, discernimiento espiritual para motivar a la santidad personal. Capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, esto es, filisteas, amonistas y moabitas. Y la mitad de sus hijos, escuche qué curioso, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos y no tomaréis para sus hijas, para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y uno puede decir, acá hay un rapto de violencia. No lo justificamos, obviamente. Tampoco estuvimos en esas circunstancias. Pero la cuestión es esta. Él quería motivarlos a la santidad personal. Quizá no sabía cómo hacer para hacerlos entender. Los quería motivar a la santidad. Claro, si faltaban los muros, todo entraba. ¿Sí? Todo entraba. Lo bueno, lo malo, los mercaderes, los que estaban errantes, todo entraba. Ahora, que ya estaban reconstruidos los muros, ¿qué hacemos? Adentro había quedado mucha gente que seguía viviendo como si estuviera afuera. Y no es lo mismo adentro que afuera. Dios ama la santidad de su pueblo. La verdadera santidad. Y santidad es separación, separación del pecado. Cuando pensamos que jugamos con el pecado, en realidad el pecado está jugando con nosotros. Entonces, él necesitaba discernimiento espiritual para ver lo que estaba ocurriendo en el pueblo, pero también para motivar a la santidad del mismo. Él necesitaba discernimiento para acertar en el lenguaje comunicacional. Y alguno me dirá, Miguel, está mal escrito. Es acertar con C, ¿no es cierto? ¿Sabe que no? Porque no estamos hablando de dar en el blanco, no. Estamos hablando de ser asertivos. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos, creencias, sentimientos, emociones, opiniones, gustos, preferencias y puntos de vista, pero de una manera no agresiva, sino aceptable. Y ahora él cambia de postura. En el capítulo 2, cuando él llega, ¿se acuerdan? No está como en el capítulo 13 ya quizás colmado, no.
Él llega a Jerusalén, convoca a las personas que habitaban en Jerusalén y empieza a decirles, 2:17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Él fue asertivo. Él no solamente contó lo que le estaba pasando, el llamado que él había recibido, cómo Dios lo había confirmado, cómo el rey había dado su aceptación, su venia. Es más, un montón de recursos, materiales, soldados y demás. Él contó, pero fue tan asertivo en su expresión que inmediatamente logró que todo el pueblo fuera en esa misma dirección. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Él tuvo discernimiento para acertar con ese en el lenguaje comunicacional. Pero él también tuvo discernimiento para continuar hasta el final. Y esto me encanta. Capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Saben cuántos años estuvieron derribados los muros? Cerca de 100 años. Repito, ya había vuelto un primer contingente, viene un segundo, luego un tercero. Sin embargo, nadie en esos casi 100 años había visto la enorme necesidad de la protección de la ciudad, de las familias, de la gente que allí vivía, de darle esa identidad al pueblo por medio de la protección que brindaban los muros. Casi 100 años. ¿Cuánto demoraron en construirlo? 52 días. ¡Wow! Hay un gran contraste, ¿no? ¿Qué diferencia? Casi 100 años y en 52 días se terminaron de reedificar los muros. Y a mí esto me impacta mucho porque él llegó hasta el final de la obra. Dijimos, luego él va a volver para restaurar la vida espiritual. Pero la obra primera, el llamado primero que tuvo, él lo cumplió hasta el final. Y queridos hermanos de la iglesia en Calle Gálvez y todos aquellos que nos están viendo, escuchando, ¿cuál es la obra que Dios te ha dado? ¿Estás preparándote para llegar hasta el final de esa obra? Como bien dijera Pablo, he corrido la buena carrera, he acabado la batalla, he guardado la fe. ¿Estás preparándote? Y mientras estás corriendo, mientras estás batallando, ¿tenés tu vista puesta en el invisible, en el Señor? Para que Él también fortalezca tus manos. Porque cuántas veces las manos desfallecen. Y ahora sí voy a mencionar algo que también descubrí y me pareció sumamente significativo. ¿Cuál era el objetivo de esta gente? De este trío siniestro más la profetisa. Todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ese es el objetivo. Como dijimos, había gloria para Dios en que ese pueblo se levantara y volviera a ser una nación y que manifestara a todas las naciones del mundo que había un solo Dios y hay un solo Dios vivo y verdadero, que fuera un testimonio. Había gloria para Dios. De hecho, lo acabamos de leer. Cuando se terminó de reconstruir, todas las naciones reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra.
Entonces, ¿saben qué hacían los enemigos? Yo al principio pensaba, es una cuestión de poder. Vieron, había un poder espiritual, un poder económico, un poder político incluso ahí, con Gesem, Tobías, Sanbalat. Pero no era el poder lo que ellos querían. Ellos querían que la obra no avanzara. Ellos querían que las manos del pueblo se debilitara. Ellos querían que la obra no se terminara. Claro, quizá inconscientemente eran manipulados por el enemigo, muy sutilmente, eran como títeres en las manos, pero ellos buscaban eso. Hay que debilitarle las manos a Nehemías y a todos los que están trabajando. No pueden llegar al final. No pueden llegar al final de la carrera. No pueden cumplir con la meta. No lo van a hacer, no lo van a hacer y no lo van a hacer. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Se acuerda cuando Moisés se cansó? ¿Se acuerda? Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Sostuvieron sus manos hasta el final de la batalla. ¿Se acuerda cuando David, está relatado allí en 1 Samuel 23, 15 al 18, estaba siendo perseguido por Saúl injustamente? ¿Cuántos pensamientos vendrían a él? ¿Cuántas contradicciones? Pero he sido ungido y Dios me eligió. Sin embargo, en medio de esas contradicciones y de esas luchas, aparece su amigo Jonatán y dice una expresión bellísima: fortaleció sus manos en Dios. Y ahora también. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuánto lo necesitamos, queridos hermanos? ¿Cuánto lo necesitamos? Es que los enemigos están, pero fortalecidos por los queridos hermanos, por sus oraciones, por la comunión, por la palabra. Qué gozo seguir sirviéndole y qué gozo poder llegar hasta el final. Avanzamos para impactar a nivel generacional. Esto es maravilloso. Capítulo 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía, subraye eso en su Biblia, comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Y por qué hablo de el discernimiento necesario para impactar a nivel generacional? Porque este discernimiento que Nehemías había ejercitado primero él, transmitido y enseñado, ya el pueblo lo había adquirido. Habían aprendido con H intermedia, esto de hacer propio, de incorporar el discernimiento. Por eso dice, es sumamente significativo. Todos los que se habían apartado ya habían tomado una resolución de santidad de los pueblos, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión. Pero no solamente comprensión, no se quedaron ahí. Discernimiento, olfato y gusto espiritual. Se reunieron para protestar y jurar y hacer un firme compromiso, una determinación delante de Dios. ¿Por qué es tan trascendente este compromiso que incluía a las futuras generaciones? Estaban allí. Escuchen esta frase. La luz de mayor alcance es la que brilla más intensamente en casa. La repito. La luz de mayor alcance es la que brilla más intensamente primero en casa. Eso lo dijo Oswald Smith. Quizás el nombre pueda decirles poco.
Él escribió, ahí sí algunos quizás lo escucharon, Pasión por las Almas, un librito del evangelismo intensivo. Realmente tenía este hombre pasión por las almas. Pero para que lo podamos traer un poquito más cerca. Fines del 1950, principios del 60, el equipo de Billy Graham vino a Argentina y vino a Rosario e hicieron campañas evangelísticas. Uno de esos lugares a donde fueron fue al Estadio Norte, allá en la avenida Alberdi. ¿Saben quién predicó? Oswald Smith. ¿Saben quién se convirtió? ¿Quién sabe? Carlitos de la Fiore. Carlitos se convirtió en una de esas noches. Él me contó su testimonio con Oswald Smith. Tendría 15, 16 años, un adolescente. ¿Puede ser? A ver, alguna de sus hijas. Elenita no la veo. Él me lo contó. Él me contó ese testimonio con Oswald Smith. Y vuelvo a repetir la frase de este hombre de Dios. La luz de mayor alcance es la que brilla más intensamente en casa. Papá y mamá, qué responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque si queremos que nuestros hijos e hijas brillen en este mundo, primero tiene que brillar en casa. La vida espiritual genuina se manifiesta en casa, no afuera. Primero se manifiesta adentro, porque ahí se forma, ahí se forja, ahí se llena, como en la vida de Nehemías. Después sí, ¿hasta dónde llegará esa vida? ¿Hasta dónde trascenderá esa vida? Solamente Dios lo sabe. Pero la luz de mayor alcance es la que brilla más intensamente primero en casa, en familia y en la obra local. Nadie va a ir a hacer afuera lo que primero no esté haciendo ya para el Señor adentro, en la obra local. Para finalizar, me impacta cómo termina el libro de Nehemías. Me adelanto un poquito, pero me pareció fundamental para cerrar este mensaje y para poder entender tan de cerca la vida de este hermano. Dice el versículo 31, el último versículo de este libro. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias fue lo que él había distribuido como servicio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Repito, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Creo que es significativo que la escena final del libro de Nehemías la escribe de rodillas. ¿Se dan cuenta? Acuérdate de mí. Le está suplicando la gracia, de su gracia para su vida. Había peleado por lo que era justo. Como vimos, a veces parece un hombre que hasta un poco violento. Pero era dócil de corazón delante del Señor y se lo manifestaba. Era un hombre de honestidad probada, convicción y devoción. Pero él suplicaba por la gracia de Dios. Dependía absolutamente de la gracia de Dios. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Para repasar, cada uno de nosotros como iglesia, como familias, como dijimos, casa adentro también, tenemos la responsabilidad de desarrollar el discernimiento espiritual para captar el llamado personal, enfrentar la batalla espiritual, aumentar el apego escritural, motivar a la santidad personal, acertar en el lenguaje comunicacional, continuar hasta el final e impactar a nivel generacional. Y termino con la última expresión de Nehemías. Acuérdate de mí.
¿Quién más dijo acuérdate de mí en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Quién? En el monte Calvario había 3 cruces. La cruz del medio era la del Hijo de Dios, que estaba soportando sobre sí mismo el castigo que todos nosotros nos merecíamos por nuestros pecados, por nuestras culpas. Pero al costado de él había 2 malhechores. Dice que los 2 al principio se burlaban. Si eres el Mesías, bájate, bájanos a nosotros, creeremos. A medida que fue avanzando el tiempo, esas horas, algo se quebró adentro de uno de ellos. Quizás vio el clamor entre el Padre y el Hijo. Quizás vio lo que la naturaleza, que no pudo soportar ver al Hijo de Dios allí sufriendo semejante martirio, se vio oscurecido, temblores, terremotos. Algo se quebró hasta que le dijo, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y realmente había que creer que alguien que estaba crucificado no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar, sino que iba a ascender al cielo y que iba a volver a reinar. Había que creerlo. Él, como judío, sabía de que el Mesías volvería a reinar, pero en ese momento lo creyó y lo vio en él. Vio al rey. Vio al rey y le dijo, acuérdate de mí. Fe. Y en esta mañana, quizás hay en medio nuestro amigos que nos visitan y son bienvenidos. Y hemos hablado del discernimiento espiritual, pero también dijimos que no lo adquirimos como una capacidad natural, sino sobrenatural. Cristo primero tiene que vivir en nuestros corazones. Y para que Cristo viva en tu corazón, querido amigo, estimada señora, jovencito, primero tenés que decirle a Él, Señor, acuérdate de mí, que soy un pecador. Señor, acuérdate de mí porque estoy perdiéndome en este mundo. Señor, acuérdate de mí porque no doy más. Señor, acuérdate de mí. Yo creo que en la cruz del Calvario derramaste tu vida hasta la muerte. Creo que resucitaste, creo que estás vivo. Ven a mi corazón, oh Cristo. Acuérdate de mí. Que así sea en esta mañana. Oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad con la cual ella nos habla. Gracias por los ejemplos de hombres de Dios que decidieron con un corazón sincero, limpio, puro, buscarte para adquirir esta capacidad sobrenatural del discernimiento. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, a anhelar lo mismo para poder vivir sabiamente, inteligentemente, espiritualmente, Señor. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido. Bendice a todos aquellos que van a recibir, escuchar en algún lugar este mensaje para que también ellos lo anhelen de todo corazón. Y Señor, si hay alguien en medio nuestro que todavía no te conoce, te rogamos para que obres de tal manera que te entregue su vida, que reconozca su condición de pecador, de pecadora, y que pueda aceptar ese sacrificio de amor por su alma en la cruz del Calvario. Señor, nos encomendamos a ti y te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.